y muchas otras cosas. Todas estas, pues son variables porque yo las puedo medir, yo las puedo cuantificar numéricamente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo encuentro yo una relación entre ellas? ¿Habrá una relación entre ellas o no la hay? Yo pudiera pensar en muchas formas en que estas variables están relacionadas. Por poner un ejemplo, yo puedo decir que las horas de sueño, el cuánto duermo yo al día, tiene un impacto en mis calificaciones. La mayoría pensaríamos que, pues mientras mejor duerme uno, pues mejor rinde en sus desempeños académicos. Yo podría pensar también que estas calificaciones están afectadas por el tiempo en redes sociales. Por ejemplo, yo pienso que pasamos mucho tiempo en redes sociales, demasiado, en exceso, y eso pues nos roba un poquito de atención, de concentración, de energía, y a lo mejor eso también puede afectar. Digamos, yo lo puedo pensar así personalmente. Eh, Quizá también si yo paso mucho tiempo en redes sociales, pues me quita el tiempo para hacer otras actividades como hacer ejercicio u otras cosas. Y ya si yo hablo de ejercicio, pues a lo mejor eso influye en mi peso, no controlo mi peso, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor el peso tendrá algo que ver con el número de seguidores que yo tengo en redes, pues ya diré aquí, pues no, tal vez eso, desde mi punto de vista, pues eso no tiene nada que ver, o a lo mejor hay quien pueda pensar que sí. Y el número de seguidores tendrá algo que ver con cuántos hermanos tengo. Híjole, pues a ver, si yo pregunto esto, habrá quien pueda decir, no, no tiene nada que ver, eso es insignificante. O habrá quien pueda decir, sí, pues si tienes hermanos, a lo mejor los amigos de tus hermanos te siguen, entonces aumenta el número de seguidores. Podría ser un ejemplo. Y el número de hermanos tendrá algo que ver con la estatura. Bueno, pues yo personalmente, digamos, desde mi punto de vista, pues nada tiene que ver. Tenga un hermano, no tenga hermanos o tenga 10 hermanos, eso de qué forma afecta mi estatura. Y así yo me puedo seguir, digamos, eh, pues reflexionando. A modo personal yo puedo reflexionar, yo puedo estar haciendo conjeturas de qué variables sí podrían estar relacionadas y qué variables no podrían estar relacionadas, pero todo eso, digamos, es a mi criterio personal. Y ya cuando uno toma decisiones, como comentaba el maestro, cuando uno busca mejorar procesos, cuando uno busca, digamos, encontrar la verdad de las cosas, encontrar lo que está ahí funcionando detrás, pues todo esto, el yo creo, el yo pienso, el yo me imagino, pues no es tan confiable. Veremos que como seres humanos, pues tenemos sesgos. A lo mejor mi forma de pensar, mi forma en la que fui educado, mis creencias religiosas, yéndome a otros extremos, ¿no? Pero todo eso, digamos, es lo que configura el cómo pienso. ¿Qué va a ser un gráfico de correlación? Pues digamos, sacarme de la duda. Sacarme de la duda de si estoy en lo correcto, si hay una relación o no hay una relación. Entonces vamos a empezar definiendo justamente esta correlación, como el nombre dice, dos, relación. Una relación entre dos variables de interés. Nada más entre dos. Puede ser horas de sueño y calificaciones escolares, puede que ahí haya una correlación, aunque pues yo pienso, ¿verdad? La mayoría pensaríamos que sí la hay, pues digamos, vamos a ir a averiguarlo, vamos a salir de la duda y vamos a descubrir mediante datos si existe la correlación o si no existe esa correlación. Ya digamos, una vez que hemos definido qué es la correlación, pues ya conviene empezar a hablar de un gráfico de correlación. Un gráfico de correlación es como lo que nosotros tenemos aquí en la pantalla. Este de aquí es un gráfico de correlación. Yo digamos que ya conozco el gráfico de correlación, pues yo puedo ver esto y decir sí, sí hay una correlación. Ustedes de pronto si no conocen el gráfico, pues van a decir, ay, ¿cómo sabe que hay una correlación? En un momento vamos a hablar de eso. Pero digamos, esto es lo que estamos buscando, un diagrama, una imagen. ¿Por qué? Porque los seres humanos funcionamos o entendemos mejor las cosas con imágenes que con palabras, que con números, que con cantidades. Una imagen es más certera, nos transmite más información una imagen que una tabla, un texto. Entonces lo que vamos a buscar es justamente construir esta gráfica de correlación y poder interpretarla. Simplemente va a ser este diagrama que me va a permitir identificar así visualmente, a ojo, si entre esas dos variables hay o no hay una correlación. Aquí sí hay una correlación, pero esta imagen solamente es a modo ilustrativo, no tengo ni siquiera el conocimiento de qué representa
cada una de las variables ni qué es lo que estamos observando. Ya en un momento más haremos algún ejemplo de cómo se construye esta gráfica de correlación ya con variables que sí estén definidas. Justamente vamos a hablar de eso a continuación. Para construir un gráfico de correlación, nosotros vamos a establecer 5 pasos, digamos, fundamentales. Hay quien puede decir son más, hay quien puede decir son menos, pero básicamente, digamos, todo se puede representar en estos 5 pasos que vamos a ver a continuación. Yo voy a partir, pues, de mi plano cartesiano, ¿no? Lo que conocemos desde chiquitos, que nos enseñan a ubicar los ejes X como el eje horizontal. Mm, y el eje Y como el eje vertical. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de datos, construir este gráfico de correlación. ¿Cuál va a ser nuestro paso número uno? Nuestro paso número uno va a ser obtener datos. Mientras más datos tengamos, mejor. ¿Qué pueden ser esos datos? Pues si yo me regreso al ejemplo, yo quiero saber si las horas de sueño afectan el desempeño de mis estudiantes. Pues tengo que encuestarlos. Voy a encuestarlos de uno por uno, mediante un formulario en internet. Yo les pregunto con mi libretita, les pido a mis compañeros profesores que me ayuden a hacer una investigación. Pero si yo le pregunto a una persona, oye, ¿cómo duermes mal? ¿Y cómo te va de calificaciones bien? Pues yo no tengo nada, porque un ejemplo no es suficiente. Necesito obtener muchos datos. Mientras más datos sean, mejor. Los libros recomiendan que por lo menos sean 30 datos, pero pues digamos, ya en un proceso industrial, pues hay otras reglas para determinar cuántos datos ya me representan a mí la realidad. Entonces, ese va a ser mi paso número uno, obtener datos. Hago una encuesta, hago mediciones, busco información, busco fuentes confiables, pero de alguna forma yo tengo que obtener mis datos. Una vez que yo obtenga mis datos, voy a elegir mis ejes. Nosotros sabemos que X es el eje horizontal y que Y es el eje vertical. Nosotros vamos a procurar, solamente es una recomendación, digamos, no va a pasar mucho si lo hacemos de otra forma, pero se recomienda que X sea lo que consideramos que es una posible causa de Y. Es decir, que X causa o X modifica o X interviene en Y. Por ejemplo, si yo tomo la investigación de el tiempo en redes sociales y las calificaciones que yo saco, entonces acomodaría mis ejes así. El eje X va a ser el tiempo en redes sociales y el eje Y va a ser la calificación que yo obtenga. ¿Por qué? Por lo que comentaba hace un momento. Yo supongo, desde mi punto de vista, me parece más natural pensar que el tiempo en redes sociales es el que afecta mi calificación y no al revés, no que la calificación que yo saque de eso depende cuánto paso en redes. Entonces, lo que conocemos de toda la vida como variable dependiente y variable independiente. Mi variable independiente X, pues la que yo puedo suponer que es la que provoca las alteraciones en mi variable dependiente, que en este caso es Y. Si lo hacemos al revés, no va a pasar mucho, pero sí se hace más preciso si manejamos estos ejes. Una vez que nosotros hayamos definido los ejes, es recomendable construir una escala adecuada. ¿A qué me refiero? Vamos a procurar que la mayoría de los datos queden en este cuadrito. Si yo no construyo una escala adecuada, a lo mejor visualmente no tiene el impacto que yo quiera que tenga y me va a ser más difícil analizar e incluso, digamos, puedo llegar a conclusiones erróneas. ¿A qué me refiero? Pongamos el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, en el que yo quiero evaluar cómo afecta la cantidad de horas en redes sociales, cómo afecta eso a mi calificación. Yo pudiera pensar, bueno, la calificación va de 0 a 10 y las horas del día van de 0 a 24. Entonces yo podría poner estos ejes de 0 a 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y las horas, pues 5, 10, 15, 20, 24 horas, la escala adecuada. Si yo hago esto y obtengo mis datos o previamente obteniendo mis datos, yo me voy a dar cuenta de que en esta gráfica, con estos ejes escalados de esta manera, no va a ser muy conveniente. ¿Por qué? Yo dudo
Habrá que ver los datos, ¿verdad? Pero yo dudo que alguien pase 24 horas al día en redes sociales. Pues más que uno esté en el celular, pues también tiene que dormir, también tiene que comer, también tiene que hacer otras actividades. Entonces seguramente no va a haber datos mayores a, no lo sé, habrá que verlos. Pero yo me imagino 10, 8 horas exagerando que alguien pase en redes sociales al día. Con la calificación, por ejemplo, yo ahorita pondré un ejemplo de las calificaciones de mis estudiantes. Con la calificación, aquí en México sí es de 0 a 10 la escala, pero para yo tener los datos de calificación, pues estoy considerando alumnos que ya han aprobado. Entonces, alguien que haya sacado menos de 7 ya no está, eso no muy trágico, pero ya no está con nosotros, los que sacaban menos de 7. Entonces, aquí yo me convendría, pues más bien una escala recortada, por decir así, adecuada a mis datos, de 5 a 10 la calificación y de 0 a 10 horas en cuanto a redes sociales. ¿Para qué? Pues para tener yo como un zoom, como un acercamiento solamente a la parte que me interesa de los datos. Cuando en el paso 3 decimos que se recomienda una longitud similar, pues me refiero a esto, que el diagrama quede lo más cuadrado posible. Ya una vez teniendo mi gráfico preparado para representar los datos, pues justamente lo que vamos a hacer es eso, representar los datos. Yo voy a ubicar estos datos como coordenadas, como toda la vida hemos hecho en nuestro planito cartesiano. Primero las coordenadas X, luego la coordenada Y. Entonces yo reviso mis datos y si mi primer alumno dice que 2, 4, 6, que pasó 6, ¿qué pasa? Él me dice 6 horas en redes sociales y que su calificación fue de 7, pues entonces aquí lo ubico. Aquí está el 6, según la escala que propusimos, y su calificación de 7. Siguiente alumno, a lo mejor él pasa 4 horas en redes y sacó casi 8, 7.8, pongamos. Ah, pues ubico. Siguiente alumno, él nada más pasa 2 horas en redes y su calificación es de 7.5, pues yo ubico mi punto, ¿sale? Ahorita la explicación, pues es a mano, ¿verdad? De uno por uno. Ya en un momento veremos que esto es muy, muy sencillo de hacer cuando tenemos una herramienta computacional, pero digamos, aquí lo estoy haciendo punto por punto para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Una vez graficados todos nuestros puntos, pues tendremos que ver algo más o menos como esto, un diagrama de dispersión que ya a mí me arroja visualmente, me arroja algo de información. Yo, por ejemplo, si me preguntan a mi consideración, yo ahí veo una correlación. Sí hay una correlación. El tiempo en redes sociales sí afecta la calificación que sacan mis estudiantes. Y no porque lo diga yo, lo dicen los datos que estamos observando. Entonces, en un momento más hablaremos de justamente cómo sacar más o menos estas conclusiones, ¿verdad? Con cautela, siempre con cautela. Ya por último, digamos, por mera formalidad, vamos a documentar nuestro diagrama. Es decir, vamos a dejarlo bien, bien registrado, bien, bien estipulado para que cualquier persona lo pueda entender. Aquí me equivoqué en este eje, pero abajo debería decir tiempo en redes, medido en horas, y en el eje Y, calificación. ¿Sí? ¿Para qué? Pues ya para comunicar la información. Yo ya con esto me acerco a dirección y digo, oigan, nuestros alumnos están muy susceptibles al uso de redes, esto está afectando sus calificaciones, y buscamos una estrategia, hacemos una campaña, hablamos con los muchachos, no sé, ¿verdad? O sea, eso ya es tema siguiente, pero digamos, ahí está ya el paso a paso de cómo hacer esta gráfica de correlación. ¿Qué vamos nosotros a hacer una vez que tengamos esta gráfica? Bueno, vamos a interpretarla. Yo, por ejemplo, mencionaba aquí, yo veo la correlación. Mencionaba en el otro ejemplo que ponía, yo veo una correlación. ¿Y cómo se ve? Si son puros puntos ahí en un mar de rayas y de líneas y de ejes y de sabe qué, ¿cómo sé que hay una correlación? Bueno, nosotros tenemos que identificar patrones. ¿Qué son los patrones? Pues aquí tengo 7 ejemplos de patrones para que lo veamos. Hay más, puede haber otro tipo de patrones, pero estos, digamos, son los más comunes cuando construimos un diagrama de correlación. Yo voy a ver un patrón, pues como una secuencia que parecen seguir los puntos. Si observamos este primer patrón que dice que es una correlación negativa perfecta, pues yo puedo ver que los puntos están completamente alineados, forman una línea recta perfecta.
Por eso es una correlación negativa perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí hay una relación, sin duda alguna, al 100% existe alguna relación entre esas dos variables. Y quiere decir negativa, no que esté mal, no que sea algo malo, no que me vaya a hacer daño, no, no, no. Aquí negativa quiere decir pues el sentido que va, digamos, hacia abajo, por decirlo así. Esta línea va decreciendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a mayor X, menor es Y. A mayor X, menor Y. En nuestro ejemplo, si esto es lo que encontramos, pues a mayor tiempo en redes, menor es la calificación. Es lo que yo observo, que es más o menos lo que se observa en el diagrama. Pero en el diagrama que acabamos de construir, no lo vemos así de perfecto. Esto es muy raro, por no decir que es imposible en un proceso industrial, en datos de verdad, pues nada más que sea algo muy bien definido, muy bien controlado y pues no tanto en la realidad, pues vamos a encontrar esta correlación perfecta. Lo que vamos a encontrar más o menos, si encontramos una correlación fuerte, pues vamos a encontrar más o menos así. Sí veo la tendencia decreciente, sí veo que van para abajo los puntos, pero por supuesto que no se van a alinear perfectamente, claro que no, pero sí veo más o menos que por ahí se dispersan alrededor de esta línea que yo me puedo imaginar, pues sí lo veo. Si esos puntos están más separados, pero sí se alcanza más o menos a visualizar que de todas formas van en un sentido hacia abajo, por decirlo así, pues hablaremos de una correlación débil. Esta es una correlación fuerte, pues esto es una correlación perfecta, porque veo las tendencias hacia abajo. Y de igual manera, pues puede ser hacia arriba. Aquí veo una correlación positiva débil, positiva fuerte y positiva perfecta. Esto no va a suceder, es muy raro, pero esto puede suceder. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues hay una relación, quizá no tan marcada, pero sí hay una relación, y aquí pues sí hay una relación muy marcada. Es igual, es igual. Simplemente que en estas tres positivas, la relación quiere decir que a mayor X, mayor Y. Por ejemplo, si fuera este el resultado, diríamos, pues a mayor tiempo en redes sociales, mayor es la calificación. Para mí no tiene sentido que tengamos un resultado así, pero podría ser a lo mejor porque el tiempo que le están invirtiendo en redes sociales es tiempo en el que están investigando su tema, preparándose para sus exámenes, investigando información, no lo sé, ¿verdad? Habrá que ver qué dicen los datos, porque yo, si me preguntan, estos datos de acá, pues me los inventé, ¿verdad? Me los inventé para el ejemplo, pero si hacemos una investigación, si queremos salir de la duda ya con datos reales, pues yo me imagino que encontraremos algo así. Habrá que ver, a lo mejor yo estoy mal y los datos me van a desmentir. De eso se trata, de sacar la información de lo que dicen los datos, de lo que dice mi proceso, de lo que dice mi realidad y no de lo que a mí se me ocurre. Ya teniendo los tres, ya habiendo explicado los tres, tanto negativos como positivos, hay que hablar de este gráfico que omití, un diagrama que no representa ningún patrón. Todos los puntos están dispersos sin ningún tipo de secuencia. No se ve ahí ni una línea para arriba, ni una línea para abajo, ni una curva bien definida. Se ve completamente aleatorio la ubicación de esos puntos. No hay para dónde, digamos, encontrar cierto patroncito. ¿Qué me va a decir esto? Pues que no hay correlación, que de nada puedo yo encontrar alguna relación entre mi variable X y mi variable Y. Si yo encuentro algo así, pues quiere decir que esas dos variables no tienen nada que ver la una con la otra. Ni una afecta a otra, ni otra afecta a una. Simplemente no hay ahí ninguna relación que digamos, encontrar, nada. No, o más bien encontramos que no hay relación, ¿verdad? Encontramos que da igual a una para la otra. Ya una vez, digamos, hablando de patrones, ya una vez que nombramos los patrones, que los identificamos, pues aquí conviene un poquito de matemáticas. Nosotros, yo podría decir, por ejemplo, pues esta correlación es negativa y débil y esta correlación es negativa y fuerte. ¿Por qué? Pues porque es muy claro. Pero va a haber otras situaciones en las que a lo mejor con más puntos o a lo mejor si yo comparo dos gráficas, pues yo no voy a poder decirlo tan de buenas a primeras, así a simple ojo, pues a lo mejor el ojo me puede engañar o yo voy a ver lo que yo quiero ver
porque ese es un sesgo que tenemos los seres humanos. Queremos ver algo y lo que nos confirme, pues ahí. Entonces, digamos, para quitarnos un poquito ese factor humano de a mi ojo, existe el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación que nosotros representamos con la letra R es un valor numérico, va a ser un número, una cantidad que me va a cuantificar precisamente qué tan relacionadas están de forma lineal esas dos variables. Y pongo la fórmula pues nada más a modo ilustrativo, ¿verdad? Porque estas fórmulas pues no las vamos a usar así sustituyendo. De hecho, si sustituimos pues esas tres S's se sacarían de esta forma y eso a mano pues es muy difícil, muy tedioso, pero no es necesario. Ya cualquier programa computacional lo hace en un segundo. Solo es de carácter ilustrativo estas ecuaciones. Aquí la idea es que esa R, pues me va a decir lo mismo que me diría el patrón. ¿Qué tan relacionadas están mis dos variables? Y si es positiva o si es negativa. ¿Por qué? Pues este valor de R va a oscilar entre -1 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tengo una R de -1, es una correlación lineal negativa perfecta, perfecta. Los datos están alineados hacia abajo de forma perfecta. Si tengo un valor de 1 positivo, pues la correlación es positiva. Recordemos, va hacia arriba y de forma perfecta. Todos los puntos están alineados. En el medio, pues encontraremos el cero y quiere decir que no hay correlación. Es un espectro, es un umbral. Nunca, me imagino, la mayoría de las veces, no vamos a encontrar ni valor de -1 ni valor de 1, pues algo que sea un problema ahí tipo libro, pues ahí tal vez encontremos esos valores, pero yo me refiero a la realidad. En la realidad vamos a encontrar un valor por ahí entre -1 y 1. Si estamos más cerca de la izquierda, pues es una correlación cada vez más fuerte. Si nos acercamos a la derecha, una correlación cada vez más fuerte, pero positiva. Y valores cercanos a cero, pues casi esas dos variables no están correlacionadas. Si nosotros retomamos un poquito los patrones, pues por ejemplo, estas son las R's que esta imagen marca. Lo que mencionaba, -1 y 1 son alineaciones perfectas. Como el signo lo indica, negativa, positiva. A mayor X menor Y o a mayor X mayor Y. Y en el medio, pues es lo que vamos a encontrar cuando nosotros apliquemos este diagrama y esta construcción y este gráfico y estas ecuaciones a un problema, pues vamos a encontrar algún valor allí decimal entre ellos, ¿verdad? Entre ellos, porque aquí estoy marcando algunos, pero bien podría ser que me dé 0,85, 0,76, 0, etcétera, etcétera. Pues yo nada más tengo que acordarme de esto. Esta es la escala y más o menos aquí yo estaré y ya yo puedo tener una idea de qué tan relacionadas están esas variables según los datos y no según lo que yo crea. Esto, digamos, es lo básico para entender qué es el gráfico de correlación y cómo nos puede servir, cómo lo podemos construir y cómo lo podemos interpretar. Hay algunas cuestiones muy puntuales, digamos, con las que quiero yo cerrar esta teoría, por decirlo así. Ahorita nos pasamos a un ejemplo muy sencillo. Eh, Hay algunas consideraciones que quiero no omitir. Si nosotros encontramos una correlación con, por ejemplo, aquí yo encuentro una correlación a mi ojo, ¿verdad? Yo digo, parece que sí, ahí está la línea, no muy perfecta, sí se dispersan un poco los datos, pero sí alcanzo a ver un patrón hacia abajo. Entonces yo puedo decir, bueno, esas variables están correlacionadas y los datos confirman que a mayor tiempo en redes sociales, menor es la calificación de mis estudiantes. No, no tiene ningún error, así propiamente dicho lo que acabo de decir, pero es importante que no nos precipitemos a sacar conclusiones, ¿vale? Si yo encuentro una correlación, aquí, bueno, en el ejemplo todavía me falta sacar R, ¿verdad? Porque esos datos los puse al, para el ejemplo y no calculé la R. Pero si yo con mi R encuentro una correlación, eso no implica causalidad. Esto que está aquí lo quiero que quede muy, muy claro, sobre todo para eh, cuando les pida a mis estudiantes, ¿verdad? Supongo que acá en la UTS también, cuando yo les pida en un examen, cuando yo les pida en un caso práctico, cuando hagamos estadías, cuando hagamos un reporte en nuestro trabajo, no.
aventarnos a sacar conclusiones que no son. Que el hecho de que yo encuentre una correlación no implica causalidad. Me refiero a que no necesariamente X es lo que está provocando Y. Pudiera ser que aún encontrando la correlación, aún encontrando una R que lo indique, pudiera ser que a lo mejor esa correlación se debe al azar. Es raro que pase, sobre todo si consideramos muchos datos. Si nosotros consideramos muchos datos, va a ser muy raro que sea el azar. El azar es para poquitos datos. A medida que yo busco más y más datos, el azar se va desvaneciendo y esto puede ser raro. Pero puede ser que esos puntos se pusieron ahí, se alinearon de pura suerte. Puede ser. Otra cosa que puede ser más común es que estemos confundiendo causa con efecto. A lo mejor la variable X no es la que provoca la variable Y, sino al revés, la variable Y es la que afecta a la variable X. Entonces, hay que conocer el proceso, hay que hacer pruebas después, hay que platicar con alguien que me dé otro punto de vista para yo poder sacar conclusiones adecuadas. Yo aquí me acuerdo mucho que alguna vez leí en un artículo de esos de revista que se dieron cuenta que esto es lo que pasaba con la gente mayor. Yo leí en el artículo, hasta le llamaban como el efecto cadera, que la gente mayor se caía y se rompía la cadera a costa de la caída, hasta que un doctor se dio cuenta de que era al revés, que el adulto mayor pues ya por su edad, pues sí, por su edad, ¿verdad? ¿Por qué más va a ser? Por su edad, pues ya tiene los huesos más frágiles y se le rompía la cadera. Y a costa de la rotura de cadera, pues era que se caía. Entonces ahí, digamos, era una invitación. Ese artículo no era un artículo médico, más bien era como esta invitación, ¿no? ¿A cuántas veces no pensamos que algo es la causa de algo cuando en realidad es al revés? Entonces también para que lo tengamos ahí en cuenta. Otra cosa que puede suceder también es que encuentre la correlación, pero debido a un tercer factor. ¿Qué es esto? Ah, pues a lo mejor hay un factor Z, que es X provoca Z y Z provoca a Y, o al revés, Y provoca Z y Z provoca X, o al revés, o bueno, no al revés, no, ya dije las dos al revés, pero otra forma, Z provoca tanto a X como a Y. Entonces, digamos, hay que buscar más. Esto, digamos, no hemos terminado ya al encontrar la correlación, no hemos terminado. Un ejemplo de este también así muy simple, pero que, digamos, me ayuda a expresar un poquito mejor esta idea, es algo que pasa, nada más que ya no encontré el gráfico, es algo que pasa mucho en verano, es un ejemplo que usan mucho los libros o los divulgadores para explicar esto. Nosotros si hacemos un diagrama de correlación, voy a regresar para verlo. Si hacemos un diagrama de correlación entre ataques de tiburones y venta de helados, encontraremos una correlación positiva. Es decir, a mayor venta de helados, mayor ataques de tiburones. ¿Sale? Eso en los datos lo podemos investigar y podemos encontrar algo parecido. Sí vamos a encontrar una correlación. Pero de nuevo, eso no quiere decir, ah, pues ya, si me como un helado me va a morder un tiburón. Pues no, aquí hay un tercer factor, que es el calor. Cuando hace mucho calor, pues la gente va más a la playa y por eso hay más ataques de tiburones. Y cuando hace mucho calor, la gente compra más helado y por eso aumentan las ventas. ¿Si lo ven? No hay una relación directa entre el helado y el ataque de tiburón, sino que hay un tercer factor ahí jugando con eso. Otro ejemplo más común que yo les comento siempre a mis estudiantes es que me he dado cuenta con ellos que o con mi familia o en el mundo, por decirlo así, que quien más lava su carro, menos se le descompone. Eso es cierto, digamos, yo puedo investigar los datos y encontrarlo, bueno, mejor me equivoco, ¿verdad? Pero los datos lo van a desmentir. Pero eso no quiere decir entonces que para que no se descomponga mi carro, pues lo tengo que lavar. Más bien lo que está pasando es que si tú eres una persona que lava tu carro, pues seguramente eres una persona responsable, cuidadosa, eh, paciente y así como tienes la dedicación o el tiempo, el esfuerzo, la inquietud de lavar tu carro, pues también vas a tener la intención
Y también vas a darte el tiempo de darle un mantenimiento, de revisar cuando está fallando, de hacerle el cambio de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay dos variables relacionadas, pero no directamente entre ellas, sino por un tercer factor. Todas estas tres cositas al azar, no confundir causa con efecto y buscar si hay un tercer factor, pues tendremos que tenerlas en cuenta justamente, digamos, como para cerrar esta teoría con lo que les decía. Y luego ¿qué hacemos ya encontrando la correlación? No hemos terminado, digamos, solamente es un diagnóstico. Solamente a mí me sirve para saber si esas dos variables están relacionadas y ya después, pues ya veremos qué decisiones tomar, como comentaba el maestro hace un momento. Pues esto es para analizarse, para interpretarse y para una toma de decisiones, para mejorar el proceso, para no sé, ¿verdad? Yo ahorita estoy tomando ejemplos, digamos, muy cotidianos. Ya el maestro tal vez nos complemente un poquito más con una aplicación ya más enfocada a su campo, pero digamos, sí tenerlo en cuenta, ¿no? Ya para cerrar, digamos, mi participación, me gustaría abordar un ejemplo, pero no así preparado, sino irlo haciendo sobre la marcha junto con ustedes. Entonces, un momentito y cambio mi pantalla. Muy bien. Bueno, para ilustrar un poquito, ya va a ser muy breve esto, porque con Excel o con cualquier otro programa, esto se hace muy, muy, muy rápido. Es muy fácil de hacerlo. Simplemente yo voy a ilustrar para, digamos, entenderlo, cerrar un poquito mi participación y sobre todo algunos comentarios que me parecen importantes cuando manejemos datos, sobre todo esos errores comunes que quisiera que ya los vayan conociendo. Yo aquí tengo, pueden ver una lista de mis estudiantes. Esta encuesta yo se la hice al principio de este año a mis estudiantes de mantenimiento industrial. Tengo aproximadamente 30 alumnos. Aquí vemos que tenemos 30 datos. Les pregunté su género, su municipio, su edad, su color favorito, el promedio del semestre pasado y su estatura. Entonces, yo con estos datos, yo puedo buscar correlaciones. Por ejemplo, yo puedo buscar, ¿habrá alguna relación entre la edad del estudiante y la estatura que tienen? Ah, pues si me lo preguntan, pues no, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver? Pues nada. Vamos a comprobarlo con un diagrama. Yo tomo mis datos de edad, yo tomo mis datos de estatura y simplemente aquí le pido que me recomiende un gráfico, este de puntitos, ¿sale? Si se fijan, hay un dato típico, es que mis alumnos responden bien. Vemos los datos. Bueno, aquí ¿qué dice? Pues no dice nada. Por lo que les comentaba de la escala, tal vez sea eso. Yo aquí voy a tomar aquí otro dato típico. Corregimos los datos. Esa es una de las cositas que hay que ver, ¿no? Filtrar los datos. Por ejemplo, aquí alguien puso que medía 183 metros, pues lo corregimos. 1,83. ¿Vale? Ese era el dato típico que se estaba yendo. Si se fijan, no era un error del proceso, era un error de la medición. Pero bueno, corrijamos los datos. Aquí nadie tiene menos de 18 años. Entonces yo puedo poner un límite de 18 y ya se ve mejor. Con respecto a la estatura, nadie va a medir menos de 1,50 a lo mejor. Listo. Y entonces ya veo, ¿sale? Yo veo aquí que mis datos efectivamente están dispersos, no se ve ningún patrón. Eso, digamos, a mi ojo. ¿Qué puedo hacer para salirme de la duda? Le pido una regresión lineal y le pido que me muestre el valor de r cuadrado. Este r cuadrado pues tiene que ver con el factor de correlación. Lo vemos lejano a 1, ¿sale? Ahora, yo así lo puedo seguir haciendo, no me quiero extender mucho.
pero yo así lo puedo hacer con más variables que yo tenga. Yo, con esta encuesta, no encontré ninguna correlación. Yo quería buscar una correlación que sí tuviera. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, estos son los datos que tengo de mis alumnos del año pasado, pero yo ya los evalué en un examen, ya les hice sacar calificaciones. Entonces, a lo mejor yo quise pensar que la correlación la iba a encontrar entre su calificación del primer semestre con lo que llevan hasta este segundo semestre, bueno, cuatrimestres que son acá. Yo dije, pues claro, si les fue mal en el primer cuatrimestre, mal en el sentido de calificación, ¿verdad? No es que nos vaya mal, pero si tuvieron una calificación baja, pues seguramente es un alumno que no tiene el tiempo o no tiene la dedicación y seguramente le está yendo mal todavía. Eso pensé yo, que iba a encontrar la correlación, pero pues digamos, nos podemos salir de la duda si hacemos esta gráfica de correlación. Veo ahí un patrón, no lo veo. Bueno, tal vez los ejes no me ayudan mucho. Voy a cambiarlos. Voy a marcar aquí, dar formato al eje. Las calificaciones, pues no van a pasar menos de 6 ni más de 10. Y las de este año, lo mismo. Bueno, no, porque como no hemos cerrado años, sí puede haber menos de 6. De hecho, creo que es 4 y algo la mínima. Entonces, hay que fijarse en los datos, hay que fijarse en el mínimo y en el máximo para encuadrar estos datos, ¿sale? Parece, digamos, si me lo preguntan, parece que va para arriba, parece. Y de pronto yo estoy cometiendo el error de ver lo que quiero ver. Pues matemáticamente, digamos, los números son más fríos que el ser humano. Mostramos el valor 0.3. No me parece que sean tan correlacionados, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es, digamos, el todo. Eso es todo. No hay nada más que buscar aquí. Ya está el gráfico, ya está el coeficiente. Y luego, ¿qué hacemos? Pues bueno, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Digamos, pero ya ahí es la forma de nosotros encontrar si hay una correlación o no la hay. Voy a dejar de compartir pantalla y le cedo la palabra a la maestra Alexandra para continuar con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Interesante la clase. Nosotros ya vamos terminando primer corte académico. Segundo corte, este tema es el inicial, entonces es un tema que se va a evaluar, que los estudiantes de la UTS deben tener muy presente. Mejor explicación no se puede. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Al contrario, maestro, muchas gracias a usted. Bueno, y le voy a dar el paso al profe Eduardo, perdón, el profe Leonardo, perdón, el profe Leonardo que nos va a compartir el desarrollo de este tipo de ejercicios en Excel o en la aplicación que tiene preparado o manual. Ahí está abierto el espacio, profe Leonardo, para trabajar este ejercicio. Muchísimas Ok, gracias. Puede buenas. continuar. Vale. Bueno, muchas gracias, profesor Eduardo. Muchísimas gracias por esa excelente explicación. Creo que pues se abordó, digamos, desde el contexto macro de la importancia y digamos que toda esta temática, cómo debería entenderse desde un inicio para su resultado final, ¿cierto? Pues como lo dice la profesora, digamos que la dinámica está preparada simplemente para que ¿verdad? Pues veamos, digamos, un poquito de contexto con aplicación hacia la industria y al final pues les tengo un caso asociado con una investigación en particular para que vean cómo esto se puede trasladar también pues a algo ya a nivel macro, ¿ok? Creo que ahí se está viendo la pantalla, ¿es correcto? Sí, Sí, se sí se puede ve. visualizar. Listo, Pues, perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. entonces, pues nada, nuevamente pues agradecer entonces a todos los que están participando, pues estudiantes de ambas instituciones y pues al maestro Eduardo por haber dado esa excelente cátedra con relación a la temática que hoy nos llama aquí a este espacio. Entonces, bueno, análisis de correlación, básicamente pues
digamos, tocar como unos 2 casos industriales, pero también pues llevarlos a un caso de aplicación de un estudio muy importante que se realizó para el análisis de velocidad de viento. Es simplemente tratar de aterrizar un poquito eh, hacia dónde podemos entender o llevar toda esta temática y este tema de lo que es el análisis de variables y como pues, generalidades, marco referencial, los desarrollos de los casos, conclusiones y la referencia que utilicé para el caso que les menciono. Digamos que el maestro pues ya tocó, el profesor ya tocó varias cosas acá, simplemente como para contextualizar o para recordar, hay que tener siempre presente o digamos que tener en cuenta el profesor daba en su parte final, en el inicio y en el final, 2 aspectos muy importantes, y es que tiene que ver con los datos. Hoy en día, precisamente, el tema del análisis de datos nos lleva o nos abre, digamos que un abanico de posibilidades enorme hacia la importancia de lo que tiene que ver con la recopilación de esos datos, pero cómo los procesamos para la toma de decisiones. Y pues evidentemente la información que entra en el sistema es totalmente importante para poder procesarla y poder tomar, digamos, decisiones más asertivas. En este caso en particular, cuando hablamos de los gráficos de correlación, pues yo coloco ingeniería industrial porque creo que somos del programa, ¿cierto? Pero evidentemente esto aplica a todas las ciencias aplicadas y a las ciencias básicas. Hay un perfil muy importante que, si bien existe como ciencia básica, casi que todos los profesionales de la ingeniería, por no decir que todos, debemos tener algo de estadísticos, ¿sí? De por sí se dice que un buen, un personaje muy preparado, una persona muy preparada en el ámbito de la gestión pública debería ser también un buen estadístico. ¿Y por qué la estadística? Porque básicamente la capacidad que se tenga para poder analizar un escenario, un contexto particular, y poder generar información de unos datos que se recopilan, pues es una habilidad que hoy en día pues toma gran relevancia, pero que pues ha sido, digamos que la base para la toma de decisiones y el desarrollo científico y tecnológico de toda la sociedad, ¿cierto? Entonces, pues en el caso de la ingeniería industrial, pues identifica relaciones entre variables que pues nos llama la atención en procesos productivos, pero evidentemente también tiene que ver con temas de servicios y pues diferentes áreas de la economía. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, cuando se habla de una relación de velocidad con relación a efectos en la industria, ya iremos un poquito más adelante a ver de qué estamos tocando, a qué se refiere eso de velocidad con defectos, o por ejemplo, cuando hablamos de la relación que podría existir entre los desperdicios que salen o que se generan en un sistema con relación a la temperatura, ¿cierto? Esto pues obviamente se ve fuertemente cuando uno está directamente en la industria y pues constantemente todos los días es una necesidad estar analizando las situaciones particulares de cada proceso y pues ir buscando la toma de datos para poder analizar, digamos, la relación que pudiese existir para tomar decisiones en el día a día. ¿Qué se buscaría? Digamos que a grandes rasgos, pues uno dice, bueno, ¿y esto para qué se hace? Pues uno busca identificar ineficiencias operativas, buscaría también adaptabilidad a los cambios y, si es el caso, a nuevos mercados o adaptabilidad al mismo mercado en el que me encuentro, ¿cierto? Si lo miramos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la estrategia comercial de una empresa, pero también pues está muy asociado a la mejora en la competitividad organizacional y por supuesto, algo que nos llama hoy en día a la sociedad en general, pero sobre todo a los estudiantes de ingeniería, en el caso de nosotros, ingeniería industrial, todo lo que tiene que ver con la estrategia de sostenibilidad o sustentabilidad empresarial. Entiendas empresa, lo que somos como personas, sociedad, privado y público, que en últimas, pues todo de cierta manera se pudiese o puede tener una mirada como empresa, ¿ok? ¿Cuál podría ser entonces el objetivo? Pues guiarlos a ustedes en la interpretación de diagramas de dispersión para detectar correlaciones que pueden ser, como lo explicaba ahorita el docente, positivas, negativas o nulas en contextos industriales. Si hablamos de coeficientes, ahorita en particular, pues estábamos mencionando lo que tiene que ver coeficiente y correlación, ¿cierto? Se explicó, digamos, de manera muy clara a qué se refiere todo esto y se suele asociar un poco con lo que tiene que ver con el coeficiente de determinación, ¿cierto? Básicamente, pues son herramientas estadísticas utilizadas para analizar la relación entre variables. Son muy comunes, ciertamente, en la investigación, pero pues
digamos que hoy en día el mayor uso o el uso más importante digamos, el análisis que se le puede hacer desde un contexto en particular empresarial, social, económico, pues es la analítica de datos, ¿cierto? Y modelos de regresión que pudiesen darse en este sentido. Esto pues para los estudiantes que están aquí, invitarlos a que el campo de estudio y de aplicación de esta temática realmente es muy amplio. No nos alcanzaría, digamos que ni siquiera un año para poder hablar de todas las aplicaciones que se pueden dar en ese sentido. Y evidentemente es un campo relativamente nuevo en cuanto a exploración, más por el tema asociado al uso de las tecnologías de la información y a lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y los diferentes modelos predictivos, digamos, que se pudiesen hacer en torno a una materia importante que es la prospectiva, ¿cierto? Entonces, lo dejo ahí como para motivarlos a ustedes a que entiendan que esta es una temática realmente importante y relevante que pudiesen seguir ampliando y es una línea que los invito a que digamos, no la dejen de lado, sino que a cada uno de los aspectos o áreas en las que ustedes se estén desenvolviendo o a cada una de las líneas en particular de la ingeniería industrial que les guste, siempre la asocien al tema de análisis de datos, ¿cierto? Y pues la generación de modelos para la toma de decisiones. No me voy a demorar mucho acá porque pues, el profesor ya lo contextualizó bastante bien, pero básicamente, pues él lo decía, el coeficiente de correlación, ¿qué es lo que busca? Mide la intensidad, digamos, la dirección de la relación que pudiese existir entre dos variables, ¿cierto? Digamos que uno de los más utilizados, el que más se suele usar, es el coeficiente de correlación de Pearson, pero pues existen, digamos, y eso lo vamos a ver en el caso final, que les muestro solamente una tablita para que ustedes vean que esto va mucho más allá de lo que uno pudiese abordar en una sesión de clase, pero existen, digamos, otros tipos de coeficientes que fueron estudiados por diferentes estadísticos o, digamos, estudiantes digamos, personas que se dedican al estudio de las ciencias de la estadística para la aplicación en los diferentes frentes de trabajo. El rango de valores que podía tomar, digamos, ya lo explicaba el profesor, R pues siempre puede, digamos que se mira entre un rango de -1 y 1. Y se suele, digamos, asociar que cuando el coeficiente da exactamente 1, lo cual, como lo explicaba también el maestro, es difícil encontrar una correlación exacta en la vida real, en el mundo probabilístico, estocástico en el que nos encontramos. Digamos que en los casos que usted pudiese utilizar en la academia, pues casi que siempre podrían adaptarse a que nos den coeficientes de correlación muy cercanos a los extremos, es decir, donde interprete una variable sea interpretada casi que en un 100% por la otra variable, pero en la vida real digamos que estos rangos se dan porque no existen un valor exacto, siempre es decir, una correlación exacta positiva o una correlación negativa perfecta, que sería el tema en el caso en el que R nos diera un valor de -1. Así como tal vez posiblemente sería muy difícil en la vida real decir que un factor de correlación de R igual a 0 se diera, ¿cierto? Porque de su análisis, digamos que preconceptual y desde el abordaje que como estudiante o profesional usted le diera a un caso en particular, no tendría sentido que usted vaya a postular o vaya a evaluar dos variables que desde un análisis a priori, usted pudiese anticipar que no tienen relación alguna, ¿cierto? Entonces, ese valor de correlación de 0, pues casi que también sería algo muy difícil de encontrar en la vida real, pero básicamente lo que nos trata de explicar aquí es que el rango medible de ese factor de correlación está entre -1 y 1, dependiendo de cómo se puedan mover esas dos variables. ¿Para qué nos sirve? Pues determinar si dos variables están relacionadas entre sí, para identificar si esa relación es positiva o negativa, es decir, si en la medida, digámoslo así, que se podría interpretar que si en la medida en que una variable crece o digamos se mueve en el espacio de tiempo analizado, pues qué pasaría con la otra y qué sirve y nos sirve para medir qué tan fuerte pues es realmente la relación. También están estas dos variables que estoy tratando de conocer o de evaluar para poder decir en la medida en que si yo muevo, si yo controlo, si yo digamos que dirijo, ¿cierto? Una cierta variable, pues sé que podría obtener un resultado en la variable objetivo que yo quiero llegar a medir. Como les decía, pues si bien la sesión nos habla del coeficiente de correlación, pues de cierta forma está muy asociado con el coeficiente de determinación.
que es el que indica el porcentaje de variabilidad de una variable dependiente y que puede ser explicado por la variable independiente en un modelo en particular. Ahorita que vamos muy similar a como lo explicaba el profesor Néstor, en Excel pues se identifica rápidamente con el cálculo de R cuadrado y se obtiene elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. ¿Para qué nos sirve? Evaluar que también un modelo estadístico explica los datos, ¿cierto? Para medir la capacidad que puede tener de explicar una regresión en particular, pues si bien sabemos o podemos conocer o vamos a aprender, dependiendo de la asignatura o el nivel en el que ustedes se encuentren, entendemos que hay relaciones de diferentes tipos, ¿cierto? Hay lineal, exponencial, logarítmica, ¿cierto? Polinómica. Matemáticamente hablando, pues existen todos estos tipos de relaciones, pero en la vida real siempre tratamos de llevarnos a lo que es lo más básico y lo más viable para entender un modelo. Entonces, digamos que esto siempre lo podríamos asociar a un modelo de regresión lineal, ¿cierto? En este caso, los rangos de valores que hablamos cuando mencionamos el coeficiente de determinación, los rangos de valores que podrían tomarse sería 0, es decir, que el modelo no explica la variabilidad, y este puede ir aumentando en porcentaje hasta un 50%, que explica pues, la variación, digamos que en un 50%, y si llega a 1 es porque en el 100% es explicada la variación de digamos, de estas dos variables que yo escogí para analizar. Aquí les traigo dos ejemplos sencillos que ahorita pues los mostraríamos rápidamente en Excel. Y pues decíamos que desde la ingeniería industrial, nosotros pues prácticamente en el día a día lo que estamos es analizando procesos, ¿cierto? Y analizamos procesos porque está dentro de nuestro core, pues el hacer que todos los procesos sean cada vez más eficientes, eficaces y efectivos. Y esto no es porque sea, digamos que un cliché o digamos una palabra que yo debería aprenderme porque sí, sino porque la ingeniería industrial está enfocada dentro de un marco del ciclo de mejora continua. Y el core del ingeniero industrial está en hacer las cosas cada vez mejor, ¿cierto? Uno de los aspectos que podría darse en los diferentes contextos es el tema relacionado con los defectos en una línea de producción, ¿cierto? Esto se puede dar, por ejemplo, en líneas de ensamble de vehículos, pueden darse, por ejemplo, en ensamble de electrodomésticos, pueden darse en diferentes contextos de producción en línea, ¿cierto? Donde evidentemente el tema asociado a la velocidad con la que se desarrolla ese proceso pudiese estar ligado a un mayor o un menor número de defectos en el proceso. Si nos vamos un poquito a recordar un poquito como la historia o digamos la dinámica de cómo ha sucedido todo esto, pues viene de los temas de la revolución industrial. Para que el hombre llegara a lo que hoy estamos, a la forma en la que trabajamos y nos desenvolvemos hoy en día, donde todo es automatizado, pues tuvo que recorrer, digamos que diferentes etapas de la vida y de la evolución, tanto del ser humano como tal, antropológicamente hablando, hasta lo que es desde el core de la profesionalización de la industria, ¿cierto? Y de la ingeniería en la industria. Entonces, antes, digamos que un proceso entre más tiempo pudiese tomarse las personas, porque antes pues no era tan tecnificadas las cosas, para poder desarrollar o para poder construir un producto en particular, pues obviamente a mayor tiempo, mayor posibilidad, digamos que el rango de que el producto saliera con más defectos, pues disminuía, ¿cierto? Pero entonces aquí nos lleva el tema de productividad, ¿cierto? El tema de eficiencia y de saber, bueno, pues sí, yo podría sacar un producto perfecto con mayor tiempo de trabajo, pero sería tal vez menos productivo y menos eficiente. Y hoy en día, y digamos que lo que nos llama a nosotros como ingenieros industriales siempre está asociado a esos temas, productividad, eficiencia y eficacia, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos muestra este ejemplo es que tenemos una línea de ensamblaje automotriz. ¿Qué se está midiendo en esta línea de ensamblaje? La velocidad, que pues podría darse, en este caso está en pies por minuto, ¿cierto? Pero podría darse en diferentes medidas de espacio sobre tiempo, básicamente, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en el eje X, ¿cierto? Y eso, digamos, lo que está analizando es cómo se relaciona la velocidad de ensamble con los defectos o las partes defectuosas que pueden salir
de esta línea de ensamblaje automotriz. En este caso en particular, se tomaron 6 turnos de trabajo en esta planta, ¿cierto? Y se le tomaron pues las velocidades de producción, las velocidades de ensamble, y se relacionaron pues con cuántos defectos se obtenían o cuántos defectos eran identificables dependiendo de la velocidad. Uno pudiese pensar que entonces a mayor velocidad pues deberían existir más defectos y a menor velocidad pues menos defectos. Pero nos estamos viendo que aquí en la línea de ensamblaje, por diferentes variables y situaciones que pudiesen darse, lo que nos estamos dando cuenta es que si tomamos los datos de cada uno de los turnos, y siempre está asociado en pareja de X y Y, porque se pueden diagramar en un plano cartesiano, ¿cierto? Nos damos cuenta que, por ejemplo, a una velocidad de 20 pies por minuto, los defectos son 21. A un turno que también tenía una velocidad de 20 pies por minuto, tenía unos defectos similares de 19, que si aumentaba a 40 tenía, digamos, que unos defectos de 15, que pues si la velocidad era de 30 pies por minuto, entonces 16, y así respectivamente. Al final teníamos, por ejemplo, una velocidad de 60 con 14 defectos y una velocidad de 40 con 17. Cuando nos vamos cuando usted toma los datos y los mira en una tabla, pues difícilmente usted podría entender una relación entre esas variables y difícilmente lo pudiese explicar. Entonces lo que se usa, pues existen digamos que diferentes herramientas del profesor y por eso pues lo traje de la misma manera, estaba ahorita usándolo aquí para que lo pudiéramos ver desde el Excel, que es la herramienta ofimática que el profesor usó y es la que normalmente se usa rápidamente para hacer esos diagramas de regresión, ¿cierto? Diagramas de dispersión para obtener relaciones entre dos variables. Podemos ver que al graficarlo, ¿cierto? En el eje X tenemos aquí la velocidad de ensamble, mientras que en el eje Y tenemos los defectos por turno. Lo que podemos ver al graficar es que a medida que aumenta la velocidad, no pareciese que los defectos aumentan, sino que por diferentes situaciones, y eso es importante y ahorita lo voy a recalcar, al parecer a mayor velocidad los defectos tendiesen a disminuir. Es importante que entendamos algo aquí y lo suelo explicar bastante en mis clases y lo que yo les suelo decir a los estudiantes es que en la clase suele uno hablar, por ejemplo, en ese caso, de dos variables, pero en la vida real, en la industria, en la empresa, en el día a día, son muchas más los factores o las variables que yo debería contemplar para poder entender, por ejemplo, un contexto en particular como este. Entonces, la línea base siempre será pues, tomar dos variables y ver cómo se relaciona la una con la otra. Pero cuando uno empieza a ver comportamientos como esto, pues lo primero que un ingeniero industrial debería hacer es, o lo primero que un ingeniero industrial hace es, evidentemente, decir, yo tengo que ir y visitar la línea de producción, porque estoy viendo que pues, el comportamiento entre las variables, si lo vemos desde el factor de correlación, estamos hablando de un 0,85, ¿cierto? Es decir, si se explica, digamos, ese comportamiento que a medida de que X o la velocidad de ensamble aumenta, pues al parecer los turnos, los defectos por turnos pues, van disminuyendo, ¿cierto? Y eso se ve evidenciado aquí en el valor que nos da de 0,85 y que es negativo porque a medida que una variable aumenta, pues la otra variable o la variable dependiente disminuye, ¿cierto? Pero pues no deja de causar curiosidad que uno pudiese pensar, pero no debería ser al revés, no debería ser que a velocidad pudiese ser que los defectos sean mayores. Y entonces ahí es donde el ingeniero industrial tiene que ir y pensar que desde una oficina no se puede quedar, que tiene que ir a ver qué es lo que realmente sucede en un contexto ya de línea de producción. ¿Por qué? Porque aquí podrían verse diferentes contextos. Lo que pasa es que tenemos una nueva máquina que está tecnificada y optimiza sus tiempos en la medida en que rápidamente se genera la producción. O porque posiblemente al hacerlo menos, digamos que al demorarnos más en alistar las piezas para la línea de ensamble, la máquina igual va a una velocidad en la que requiere mayor insumo para poder generar el producto. Y si usted no va a la misma velocidad de la máquina o no alista los insumos a la misma velocidad de la máquina, pues la máquina va a empezar a generar productos defectuosos, ¿sí? Entonces, si bien se explica y se entiende desde el análisis gráfico y desde el factor de correlación,
evidentemente no nos podríamos quedar con esto, sino tendríamos que ir a visitar la planta de producción, ¿cierto? Lo que estamos viendo, como lo explicábamos, es que como factor de correlación, pues evidentemente a medida que una variable o la variable independiente aumenta, los defectos en la variable dependiente disminuyen. Y si hablamos de un coeficiente de determinación, es decir, explicar o ver si evidentemente la variable y, ¿cierto? Tiene que ver o se explica digamos que se puede explicar desde el comportamiento de la variable x, pues vemos que se acerca más o menos a un 73-74%, si lo vemos desde el punto de vista porcentual, lo cual pues pudiese darnos un poquito de claridad o un poquito o nos pudiese dar como una base de ver que sí existe una relación entre estas variables, pero que faltaría seguir investigando para ver el por qué se está dando de esta manera o si definitivamente habrá que sumarle alguna otra variable más o hacer un análisis extra de otras variables para tratar de ajustar un poquito más el modelo, ¿cierto? Digamos que si lo vemos desde este punto de vista, la acción ¿cuál sería? Pues optimizar la velocidad a más de 40 pies por minuto, ¿sí? Porque nos damos cuenta que en la medida en que pase de este nivel de 40 pies por minuto, pues al parecer los defectos empiezan a disminuir pues de una manera representativa, ¿cierto? De 21 ya hablamos de 14, 16. Entonces, esa podría ser una acción, optimizar la velocidad y revisar las causas de esas bajas velocidades. ¿Por qué entonces a veces nos vamos a una velocidad menor, ¿cierto? Miremos otro ejemplo en particular, un ejemplo que pudiese estar asociado, por ejemplo, con diferentes líneas de producción en la industria de caña, de palma, en fin, en diferentes industrias donde se manejan temas de, por ejemplo, refinación de aceites o, por ejemplo, extracción de productos que vienen del campo y pues, sí, digamos que donde hay procesos termodinámicos, donde hay procesos industriales de prensa, de esterilización, en fin. Entonces, parquense ustedes ahora como industriales en una planta de producción donde una de las variables, y esto es importante, como lo decía ahorita, tenerlo en cuenta, una sola de las variables está asociada a la temperatura de la máquina, ¿cierto? Y con relación a esa temperatura, pues entonces vamos a ver qué está pasando con el tema de los desperdicios. Entonces, la temperatura medida en grados centígrados y los desperdicios de material que se están dando en kilogramos. En particular, pues nos habla aquí de 6 lotes, se hace digamos que una recopilación de la información y nos dice que si tenemos, por ejemplo, temperaturas de 250 grados centígrados hasta 280, encontramos un desperdicio en kilogramos digamos que estos serían los resultados. Y dice, por ejemplo, que si tengo una temperatura de 150 grados centígrados, el desperdicio en kilogramos sería de 5.2 kilogramos. Si son 180 grados centígrados, estamos hablando de 3.1 kilogramos. 200 grados centígrados, 2.5 kilogramos. 220 sigue aumentando, 2.8 kilogramos. 250, 4.1 kilogramos. 280, 5.5 kilogramos. Cuando vemos esta tabla, vemos que aun cuando la temperatura va aumentando, no sucede lo mismo con los desperdicios, ¿cierto? Nos damos cuenta que pareciera que no hay ninguna relación entre ellos. Entonces, lo que hacemos nuevamente es irnos a la gráfica. Cuando nos vamos a la gráfica, pues digamos que hacemos lo que se conoce como el gráfico de dispersión, ¿sí? Para cada dato de X, pues digamos que construimos nuestra gráfica y nos arroja los puntos en Y. Y lo que nos estamos dando cuenta es que aun cuando hacemos nuestro análisis, ahorita lo muestro rápidamente en Excel cómo se vería, y si podemos hacer, digamos, ahí una regresión lineal, pues vemos que la distancia de cada uno de los puntos a esa línea central que nosotros estamos calculando, pues es muy variable y digamos que existen puntos que están muy distantes de esa ecuación o de esa relación lineal que yo estoy calculando. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente las dos variables que estamos tratando de analizar aquí no tienen no tienen un nivel de correlación alto entre ellas. Y cuando vamos a calcular ese nivel de correlación o ese coeficiente de correlación, se refleja inmediatamente que este ni siquiera llega a un 5%, a un 50%. Estamos hablando de un coeficiente de correlación de 0,23, ¿cierto? Y si hablamos de un coeficiente de determinación para entender la variabilidad, vemos que ni siquiera alcanza, ni siquiera, estamos hablando aquí de un 5% más o menos. Entonces, uno podría decir, pues,
Bajo este análisis de estas dos variables, temperatura y desperdicio, pues ciertamente, al parecer, la temperatura no me influye, no me afecta, o digamos que los desperdicios no tienen cierta relación, no tienen relación alguna con la temperatura. Es decir, que yo podría manejar diferentes grados de temperatura y esto no me impacta directamente en los desperdicios que yo estoy generando de mi proceso productivo, ¿cierto? Uno podría decir, pues, independientemente de eso, la acción podría ser controlar la temperatura para minimizar los desperdicios, pero si nos vamos al gráfico, definitivamente la acción no es inicialmente controlar la temperatura, sino tendríamos que ir a buscar variables para poder comparar y poder identificar a qué se asocia realmente la generación de desperdicios en este proceso productivo. Antes de irnos al caso, ¿cierto? Quiero mostrar aquí, ya el profesor lo mostró, pero básicamente digamos que desde la herramienta Excel lo que ustedes hacen es como una forma fácil de interpretar los datos, es que usted puede venir aquí y colocar en su tabla, ¿cierto? Los datos, estos datos, pues como ustedes saben, Excel es una herramienta que nos permite analizar cantidades, digamos que es una extensión bastante amplia de datos. Hoy en día, pues existen, digamos, software como Python para análisis de datos, donde pues podemos utilizar, digamos que mayor cantidad de bases de datos. Y aprovecho el espacio pues para invitarlos a que busquen aprender estas nuevas herramientas de software que se utilizan y que son bastante relevantes para este análisis. Pero digamos que como ingeniero usted a veces tiene que tomar decisiones rápidas, tiene que analizar procesos rápidos, tiene que rápidamente recopilar alguna información porque se la están pidiendo en algún comité gerencial o porque se enfrentó con un problema hoy, estaba usted en su línea de producción, en su oficina, y lo llamaron de algún lado y le dijeron, ingeniero, la máquina X falló, está saliendo más defectos, o toda la línea de producción está arrojando defectos, o por ejemplo lo llama el jefe de planta o el equipo de mantenimiento, le dicen, ingeniero, la temperatura se disparó y los desperdicios están, digamos que afectan, digamos que se está dando en un rango más allá del estimado, del contemplado con relación a los desperdicios. Entonces usted necesita ir a evaluar rápidamente las variables que pueden darse, que pueden estar generando esta situación en particular en la industria, ¿cierto? Entonces, digamos que una herramienta rápida bajo la cual usted pudiese hacerlo, pues es Excel. Y como le decía, pues usted puede arrancar simplemente colocando los datos en una matriz, ¿sí? Para el caso de la correlación o de la temática que nos trae hoy en día, pues hablamos simplemente de la explicación entre una variable X independiente de una variable Y, pero pues estadísticamente ustedes podrán ir viendo más adelante que existen, digamos que correlaciones con múltiples variables, ¿cierto? En este caso en particular, pues usted lo que podría hacer es colocar o registrar los datos en su tabla y con base en eso, si lo viene aquí y la señala, como para entender de dónde salió este gráfico, aunque creo que el docente ahorita también lo explicó, pues usted señala los datos, le dice insertar y lo ideal es que usted siempre busque un gráfico de dispersión, ¿cierto? Ese gráfico de dispersión que estamos viendo aquí, pues inclusive sin necesidad de todavía buscar una función que me explique esos datos, pues uno ya pudiese ver ahí un comportamiento en particular, ¿cierto? Pero pues lo que uno hace normalmente es precisamente buscar asociar, digamos que eh, un modelo que le permita a usted interpretar cómo serían esos análisis rápidos a través de una relación que normalmente, como les decía, pues puede ser lineal, ¿cierto? Cuando usted hace ese ejercicio, pues ahí le va a ofrecer, digamos que varias opciones. Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, cuando usted agrega cuando usted busca, digamos, explicar el modelo de diferentes relaciones, por ejemplo, pues existe alguna como la exponencial, la lineal, la logarítmica, la polinómica, la potencial, y existe algo que se conoce como la media móvil. Si ustedes se dan cuenta, voy a agrandar un poco acá, pues digamos que el papel o la herramienta, pues aguanta todo, ¿cierto? Mire, yo le puedo pues pasar por cada uno de los modelos y pues digamos que el papel, pues digamos, mire, si le doy la logarítmica, pues está un poquito curva, si le doy la polinómica, pues como tiene más raíces, pues se va, digamos que generando una curva mayor. Y pues digamos que
si le doy la media móvil, pues mire lo que me genera. Entonces, digamos que el Excel o la herramienta aguanta, pero desde la ingeniería o desde el análisis que nosotros pudiésemos hacer acá, cuando usted mira esto, pues evidentemente lo que usted está viendo es que no existe manera de ver un modelo que le permita a usted explicar el comportamiento de los datos. Entonces, normalmente lo que uno hace, pues, es explicarlo a través de posiblemente o una suavización exponencial o de pronto un promedio, ¿cierto? O en el caso del cual estamos hablando, una regresión lineal. En el mismo Excel, si usted viene aquí al mismo Excel, usted le puede decir aquí que presente el valor del R cuadrado, es decir, el factor de correlación, de determinación, perdón, ¿cierto? Y se ve como ese factor de determinación aquí, para este caso, nos arroja un 0.7. Pero para el caso del cual estábamos hablando aquí, nos arrojaba un valor de 0.7391. Recuerden que en la herramienta Excel, voy a guardar aquí, en la herramienta Excel usted lo puede calcular directamente con el gráfico como lo hicimos ahora, o lo puede hacer aquí cuando usted formula la ecuación. Usted le escribe, empieza a escribir la fórmula, por en este caso coeficientes, y en ese caso cuando usted le dice coeficientes, le aparece coeficiente de correlación, que es el que está acá arriba y el que pues, nos trae, y si usted quisiera, pues podría hallar el coeficiente de determinación. Ahí le va a pedir el conocido y y el conocido x, entendiendo que y es la variable independiente, ¿cierto? Y x es la variable dependiente. En este caso, perdón, sería al revés. Esta sería la velocidad y esa velocidad estaría asociada y esta velocidad estaría asociada velocidad. En un segundo aquí, coeficiente, ahí está. Coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, me dice conocido Y. Entonces, ¿cuál es el resultado de Y? Los defectos por turno, ¿cierto? ¿Y cuál es el conocido X? La variable tiempo. Y ahí lo tendríamos. Ahora, si nos vamos al de los desperdicios que estábamos hablando, aquí nos damos cuenta cómo el factor de correlación y el factor de determinación, pues evidentemente están bastante bajos con base en los rangos que deberían contemplarse en estos dos factores. Entonces, decíamos, ¿cómo podría yo calcularlo? Existen dos maneras. Una, me paro en el gráfico y le doy aquí, por ejemplo, agregar línea de tendencia. Y usted podría aquí, pues, como les decía, pues en el Excel todo aguanta, pero pues usted inicialmente para obtener un modelo que tenga sentido para explicarlo, pues utilizaría la regresión lineal. Y usted le puede decir aquí que le presente el valor del R cuadrado, que es el factor de determinación, ¿cierto? Y ahí ya lo obtendría en la ecuación. Ahí está, el factor de determinación. Pero como les explicaba, si usted lo quiere calcular directamente con la fórmula de Excel, usted le puede decir igual, coeficientes. Excel le va a abrir un menú de cuáles coeficientes maneja él. En particular, pues usted tendrá aquí el coeficiente de correlación, ¿cierto? Donde le dice regáleme la matriz 1 y la matriz 2. En este caso, pues sería la temperatura con relación a los desperdicios, ¿cierto? Y ahí obtendría su coeficiente de correlación, y si fuera el de determinación, pues le dice igual coeficiente, busca el de determinación, que es el R cuadrado, y en este caso le dice regáleme el conocido Y, es decir, la variable independiente, y esto asóciemelo con el conocido X, es decir, la variable dependiente. ¿Por qué? Porque normalmente usted, ¿qué puede controlar? La temperatura la puede controlar en la máquina, mientras que los desperdicios es lo que usted quiere analizar, cómo se relaciona cuando aumenta o disminuye la temperatura. Lo que vemos aquí es que estas dos variables no se, digamos que la variable aquí de los desperdicios o los desperdicios que se generan en el proceso productivo no son o no se pueden interpretar desde la variación de la temperatura, ¿cierto? No se puede entender o digamos que no existe una relación entre los desperdicios y los cambios de temperatura que yo pueda manejar en una máquina de esterilización, por ejemplo, en un proceso productivo de extracción, ¿ok? Ya para terminar y con el ánimo, pues como lo decíamos, de no extendernos mucho, entonces simplemente traerles un caso aquí donde dice, esto es un caso que evalúa la precisión de un modelo en particular, en este caso pues ERA5 o ERA5, en predecir velocidades de viento en 10 estaciones costeras fuera del mar, digamos que en tierra y fuera del mar, en Kuwait, desde el año 2010 al 2017,
usando correlaciones. En este caso usaron la de Pearson, la de Spearman y la de Kendall para validar datos medidos versus datos simulados, destacando sesgos en variabilidad extrema, ¿cierto? Digamos que ¿cuál es la problemática que plantea el artículo? Es que existen datos escasos de viento en regiones costeras complejas, como lo es el Golfo Arábigo, que limitan los diseños de infraestructura para el tema de lo que es la energía renovable y el modelado climático. Este software o esta herramienta en particular ofrece datos globales, pero su resolución, que es alrededor de 31 kilómetros, subestima los vientos altos y la variabilidad local por interacciones que hay entre las corrientes de tierra-mar. Lo que vemos aquí, pues, solo como para que sea algo visual, es que esta tabla resume los resultados que se obtuvieron tanto offshore, es decir, fuera del mar, superior a las costeras, donde se hizo un R o un factor de correlación de 0.59 a 0.77, y pues también se analizaron los otros dos factores, ¿cierto? Vemos que fuera del mar, offshore, hay una mejor uniformidad con relación a los factores que se obtienen de cómo se explica la velocidad del viento con la distancia en la que está el medidor, si está más cerca de la Tierra o si está inclusive en la plataforma terrestre o si está fuera en el mar. Y nos damos cuenta que esto para qué se busca. Entonces nos dice aquí que cómo podría ser esa correlación o esa analogía con el tema industrial que estamos viendo. Si el factor de correlación R es alto, es decir, que existe una correlación fuerte, veíamos que es aquí como el tema de la velocidad de la máquina, pues se ve relacionada con unos defectos bajos, ¿cierto? Y en el caso de aquí en las estaciones, veamos que, por ejemplo, para el caso de las mediciones que se hacen fuera de la plataforma terrestre, existe una correlación relativamente alta, casi el 0.9, lo cual para el ejercicio que ellos aquí, o que el artículo estudia, lo que se busca es que, como ustedes saben, desde los desarrollos que se están dando en todo el tema de sostenibilidad empresarial y evidentemente la construcción de infraestructura para energías renovables, pues se requiere analizar cómo es el comportamiento de los vientos, ¿cierto? Y lo que ellos querían aquí validar es cómo esta herramienta podía darnos datos asertivos para la toma de decisiones, que esos datos fueran trasladables a los formuladores y ejecutores de proyectos de infraestructura, tanto en tierra como fuera o en el mar. ¿Ok? Lo que pudieron identificar es que si usamos la herramienta para medir las corrientes de viento fuera de la plataforma terrestre, es decir, offshore, pues vemos que se obtienen una medición bastante importante para medir la velocidad de los vientos, y eso le permite a los tomadores de decisiones pues, ver cómo deberían ser las infraestructuras o el posicionamiento de estas torres de viento allá en la plataforma, digamos, continental, no, sino en el mar. Mientras que cuando colocaban medidores en la plataforma terrestre, pues no se obtenía, digamos, que una similitud entre los datos, es decir, no existía una correlación siempre similar. ¿Por qué? Porque pues existen diferentes factores. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí, si lo asociamos al tema de la industria, en el caso lo relacionado con el caso, veíamos que el R, el coeficiente de correlación en las plataformas terrestres, en los diferentes puntos que estamos viendo aquí, en la plataforma terrestre, ¿sí? Esos rojos que están aquí sobre la plataforma terrestre, ese factor de correlación es débil. ¿Por qué se da? Pues porque como lo sabemos, existe la variabilidad de los factores climáticos o de las costas, digamos, todo lo que tiene que ver con la plataforma terrestre, las diferentes interacciones entre las corrientes de viento en el día y en la noche, pues no permitían establecer una dinámica o una medición de datos que pudieran interpretar, ¿cierto? Para poder tomar decisiones de si el comportamiento de los vientos era uniforme o si en este caso el software o la herramienta podía medir la velocidad de los vientos siempre en cualquier espacio del día, y con base en eso poder establecer si algún punto en particular me iba a permitir tener la misma, digamos, cantidad de vientos o el volumen de viento para poder, digamos, que construir allí una torre eólica o generar allí proyectos de lo que se conoce como granjas eólicas, ¿cierto? Y se ve representado en que, por ejemplo, si miramos el estándar
digamos, el medidor que se utiliza aquí, por ejemplo, el 0,1, que fue ubicado en la costa, este marca un 0,71, es decir, es moderado y el sesgo es local. Pero si miramos el 0,7, que también se encuentra ahí en la plataforma terrestre, lo vemos aquí arriba, por este lado, ahí sí ya el factor de correlación disminuye, en este caso el factor de correlación de Pearson disminuye a un 0,59, es decir, 0,6. Entonces, aquí es donde se ve una vez más representado que yo puedo utilizar esta herramienta para medir rápidamente la relación entre dos variables. Pero cuando empiezo a ver que el factor de correlación disminuye, es decir, empieza a arrojarme valores de 0,7, 0,6, 0,5 o inclusive menores, yo debo buscar otras variables que me permitan a mí evaluar el modelo o, digamos que evaluar el contexto en el que me encuentro para poder ajustar o para poder generar un modelo para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, simplemente como para que vean que esto no solamente es aplicable a algo de la cátedra, a algo del día a día, sino que es trasladado precisamente a proyectos macro de infraestructura, de muchas de inversiones altas de capital y de aplicación inclusive a todo lo que tiene que ver hoy con los temas de energía renovable y los proyectos de energía renovable y que pues evidentemente en la industria también son trasladados en cuanto a líneas de producción, en cuanto a desperdicios, en cuanto a efectos, en cuanto a procesos de optimización de planta, en fin, digamos que son muchos los sectores, los aspectos, las variables, los contextos en los cuales yo puedo utilizar algo tan sencillo como la correlación entre las variables para poder entender un poquito el comportamiento generalizado de un entorno en particular y con base en eso, pues tomar decisiones asertivas para poder, digamos que, abordar alguna problemática en particular, ampliar una línea de mercado, desarrollar un nuevo producto o un nuevo proyecto y pues digamos que es bastante amplio el campo hacia lo cual podemos llevar esta temática que nos trajo hoy y que pues evidentemente es relevante para nosotros como ingenieros industriales. No siendo más, profesora Angie y pues profesor, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Quería pues obviamente nuevamente darle las gracias a ustedes por esta invitación, al profesor Eduardo por esa apertura inicial de esa explicación que nos dio para poder entender toda esta temática y cómo esto se puede aplicar en la vida real. Profesora Angie, pues creo que pues se logra el objetivo. Si me extendí un poquito, mis disculpas, pero bueno, que no quería dejar de lado esos tres casitos ahí rápido. Traté de hacerlos bien pequeñitos para no extendernos mucho, pero bueno, digamos que como le digo, es mucha la temática que podemos abordar desde este punto. Muchísimas gracias, muy amables. Dejo a la profesora Angie ahí con su espacio. Muchísimas gracias, profe Leonardo Fabio Pérez. Y muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos desde su experiencia este ejercicio, esta temática, este caso estudio relacionado a los gráficos de correlación, para entender que todo lo que se ve desde la estadística, desde control de calidad, es para la mejora continua de una organización, como lo vemos acá con los gráficos de correlación. Son gráficos de correlación que se pueden incluir en cualquier entorno, pero en nuestro caso, para nuestro programa de ingenierías o ingeniería industrial en específico y las tecnologías, pues lo llevamos al área productiva, de mejora continua, de defectos, defectuoso, de los 8 desperdicios. Muchísimas gracias, profe Leonardo, por este conocimiento y bueno, no siendo más, maestro Eduardo, nos despedimos ya para... Listo, nos despedimos. Muchas gracias, maestra Alexandra. Al maestro Leonardo también muchas gracias. Muy, muy complementario, muy interesante lo que nos aportó porque, digamos, como que me gusta a mí la base, pero él demostró muy bien cómo algo tan simple, por decirlo así, puede llevarse a cosas muy, muy técnicas en todos los ámbitos. Entonces creo que los muchachos se llevan ahí un buen punto de vista complementario. Así es, profesor. Muchas Vale, gracias a usted muchísimas por esa introducción y pues nada, en lo que les pueda servir, con mucho gusto. Espero que de aquí puedan tomar todo lo que quieran y dejar abierto el escenario, porque es mucho. Digamos que el campo de aplicación es bastante amplio. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, chicos. Les vaya muy bien. Bye. Gracias, maestros. Bye.
Breve.